al soberano, al poderoso, al único Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque ha escuchado las oraciones que cada hijo suyo ha elevado a su presencia desde este lugar, no por nosotros, sino por los méritos perfectos de Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Ministranos a través de tu palabra, como la revelaste a los profetas. Inspíranos para entenderla y para que sea aplicada a nuestras vidas hoy. Bienvenido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todo derecho de merecer la gracia de Dios, si así pudiera ser de que nosotros merecemos la gracia de Dios, nos fue arrebatado después de la entrada del pecado. Pues el pecado viene con la expresa intención de retirarnos de la presencia de Dios. Y fuera de Cristo no hay salvación. El pecado viene con esa intención de retirarnos de la gracia de Dios. Fuera de Cristo no hay salvación. Dios siempre ha hecho provisión para nosotros a través de Jesucristo. Aunque el pecado nos arrebató el derecho, si fuera así, que tuviéramos derecho de estar en la presencia de Dios, el cielo hizo provisión a través de Jesucristo para que pudiéramos entrar y estar en su presencia. Todo aquel que se acerca a Dios siempre encuentra respuesta oportuna. Y eso fue lo que encontró o recibió Bartimeo. La palabra establece en el libro de Marcos, capítulo 10, le voy a invitar. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Del versículo 46 en adelante, que Jesús estaba acompañado por sus discípulos y había una gran multitud que le seguía, y esa multitud seguía a Jesús con la intención de escucharle y de ver sus milagros. Junto esta gran multitud y sus discípulos entraron a una ciudad. ¿A qué ciudad entraron según el texto? Marcos 10:46. ¿A qué ciudad ellos entraron? ¿Llegaron dónde? A Jericó. A Jericó. Entraron a la ciudad de Jericó. En esa ciudad había varios ciegos, pero el relato bíblico se enfoca en uno que era famoso. Era ciego, pero era famoso. No solo por su condición física, sino por su herencia y la mala reputación de su familia. Pues ese ciego era hijo de Timeo. Ese nombre representaba lo que era su padre. Pues Timeo significa el que tima, el engañador, el estafador, es decir, el que engaña. Este joven ciego estaba maldito para sus contemporáneos y no merecía la gracia de nadie, sino el desprecio de todos. Y eso era lo que recibía cada día: burla, desprecio de los que pasaban por allí. Míralo ahí, el hijo del ladrón. Así que escuchaba a las personas hacer conversaciones entre ellas. Tú ves, ese muchacho es hijo de Timeo, el que me engañó. Pero en esta vida todo se paga. Mira la ceguera de su hijo. Esa es la evidencia del castigo de Dios sobre esa familia. Y el otro, mientras pasaba, respondía posiblemente: bueno, así es. Pues en esta vida lo que uno siembra, cosecha. La siembra que hizo su papá está dando la cosecha de la maldad en su hijo. Eso es justicia, porque el que la hace, la debe pagar. Así decimos. Si Dios pensara así como estas personas, todos en la actualidad estaríamos fritos, es decir, completamente perdidos.
Si el que la hace la debe pagar y Dios pensara así, todos estaríamos perdidos. Todos estaríamos perdidos. La vida de este joven ciego era insoportable. Su condición no tenía comparación, pues él no había hecho nada para ser ciego y mucho menos había decidido ser el hijo de un engañador timador. Él no decidió ser hijo de este hombre engañador. Los seres humanos, todos, cargamos con un gran peso que nos ha impuesto la herencia del pecado, fruto de la desobediencia de nuestro padre Adán, la cual nos ha hecho hijos del engaño. Y la palabra de Dios declara: el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Del diablo. Primera de Juan 3:8. Pues el diablo es padre de mentira. El pecado nos quita toda visión, toda esperanza, y nos sume en una noche de desesperación, como si no hubiera un amanecer para nosotros. Y por más que luchamos para cambiar nuestra situación, lo único que logramos es profundizar en ella, pues el mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La herencia recibida de parte del Padre para hacia ese hijo lo había esclavizado y lo había llevado a una situación desesperante. La herencia que nosotros recibimos de nuestro padre Adán por su pecado nos convirtió en súbditos o en hijos de Satanás. Así que Satanás engañó a nuestros padres y nos esclavizó. Y somos cautivos, la raza humana estaba cautiva o prisionera por el pecado de Adán. Pero la bendita gracia de Cristo nos alcanzó y en Cristo cambia nuestra herencia. Antes hijo del pecado, hijo de la muerte, sentenciado a perdición eterna, mas ahora en Cristo Jesús, salvos y con plena certeza de la vida eterna. Amén. No desesperemos ante la realidad que nos ha tocado vivir a nosotros en este mundo. Pues Jesús llegó a este mundo y a tu vida para cambiar tu condición de oscuridad y desesperación. Por lo tanto, las buenas noticias son: no desesperes, pues hay esperanza y solución en Cristo Jesús. Amén. Y esa herencia maldita del pecado ha sido cambiada por Cristo en la cruz del Calvario. Hay salvación para todos nosotros los que creemos en fe en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros. Hay plena seguridad para los que hemos acudido a Cristo Jesús. El relato continúa presentando que dicho ciego Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Recuerda que estamos en el capítulo 10 del libro de Marcos, versículo 47. Pero en ese día escuchó un movimiento y un alboroto inusual en la puerta de la ciudad, donde éste permanecía haciendo lo que sabía hacer. ¿Qué era lo que sabía hacer? Pedir. Ese era su trabajo. Y se sintió emocionado. Hay muchos pasos. Hoy habrá mucho dinero. La voy a reunir las 3 juntas. Me voy para mi casa temprano con las 3 aseguradas. Así pensó posiblemente Bartimeo. Pero a medida que las personas se acercaban, pasaban por su lado como si ellos fueran los ciegos o como si Bartimeo fuera el hombre invisible. Nadie le prestaba atención ni se detenía ante Bartimeo, pues nadie se percató de su presencia, pues todos tenían mucha prisa por seguir a Jesús. En la actualidad hay mucha gente que tiene mucha prisa por seguir a Jesús y están descuidando a las personas por las cuales Jesús vino a salvar. Pero ellos estaban enfocados siguiendo a Jesús. Todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. ¿Y quién iba a perder su tiempo con un muchacho ciego, estando Jesús ahí? Quien como consecuencia del pecado de su padre estaba recibiendo el castigo de Dios por medio de la ceguera.
según la creencia generalizada de la época, bajo ninguna circunstancia nosotros creemos eso bíblicamente, que el pecado del Padre se hereda en el Hijo. Esas creencias de que si alguien tiene algún impedimento físico o alguna enfermedad es un castigo de Dios, nosotros no creemos eso, porque bíblicamente no es comprobable. Hasta los justos como Job padecen en este mundo. Así que la enfermedad, el padecimiento y los problemas no son necesariamente resultado de los pecados de nadie. Es resultado del pecado propio, de la naturaleza del pecado. Algunas personas reciben consecuencias por sus pecados. Otros reciben situaciones propias del pecado que ellos nunca han cometido ni cometerán posiblemente. Pero esa es la vida después del pecado. El joven escuchó que pasaba por allí Jesús, el Nazareno, y aunque él no podía ver y no lo conocía, pero había oído, y eso era suficiente. No veía, pero oía, y la fe viene por el oír, según Romanos 10:17. Y allí estaba Jesús, quien es la palabra hecha carne que descendió del cielo para dar no solo vista a los ciegos de manera física y espiritual, sino para dar vida a los muertos en el pecado y cambiar nuestra herencia de pecado por un fruto bendito ofrecido gratuitamente por Dios mediante el sacrificio realizado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Bartimeo se olvidó del ruido existente y de la presencia de la multitud que seguía a Jesús, y su prioridad y enfoque cambiaron. Al principio quería dinero. Cuando escuchó Jesús, se le olvidó de su necesidad. Ya no era dinero lo que quería. Ya no quería dinero. Su prioridad cambió y su enfoque ya no estaba en la multitud que podían ofrecerle monedas con las cuales podía conseguir comida cada día y nada más podía hacer a la luz de su realidad. Ahora su atención estaba centrada en Jesús, quien era el único que podía sanarle y salvarle de su condición. En fe comenzó no a hablar, comenzó a clamar y a gritar, dando voces en alto. Voceaba para llamar la atención y para ahogar la voz de todos, para que su voz pudiera ser escuchada y llegar hasta los oídos de Jesús. Pero Jesús siempre ha tenido el oído abierto a las necesidades de sus hijos. Si tú clamas, el oído de Dios está abierto a tus necesidades. El grito de este hombre declaraba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, tú eres el rey prometido que vendrías y te sentarías en el trono de David y establecerías un reino de justicia y misericordia. Aquí estoy yo, que necesito de tu misericordia por tu favor inmerecido. Compadécete de mí. Es decir, ponte en mi lugar, ponte en mi lugar. Y a eso precisamente vino Jesús, a ponerse en tu lugar de pecador y muriendo en la cruz, darte vida y vida en abundancia. Amén. Nosotros tenemos gracia porque Jesús descendió del cielo y se puso en nuestro lugar. Amén. En su muerte nosotros tenemos vida. Bendito sea nuestro Dios. Amén. En la persona de Jesucristo. Amén. Quien es nuestro Señor y Salvador. Los gritos del cielo comenzaron a inquietar los oídos de los muchos. A los muchos les inquieta que tú clames y grites a Jesús buscando un cambio para tu vida. Los muchos no entienden la razón de esos gritos descontrolados y desesperados que salen del pedido de lo más profundo de un corazón que necesita. Aunque nadie te entienda y te manden a callar, como intentaron hacerlo con Bartimeo, sigue gritando, sigue clamando, porque Jesús te escuchará, como lo hizo con Bartimeo.
Jesús te escuchará y responderá y suplirá el vacío de tu alma y el anhelo de tu corazón. No solo lo mandaron a callar, sino que lo reprendían, intentando presentar como si fuera posible que lo que estaba haciendo era malo. Cállate, ¿qué estás haciendo? Eso no son reglas de buenos modales. La etiqueta y el protocolo establecen que vocear o gritar es para personas de poca educación. ¿Usted cree que le importaban los buenos modales a un hombre que había vivido toda su vida bajo la sombra de una herencia maldita y postrado por una condición de salud que le imposibilitaba trabajar, no porque él no quisiera trabajar, sino por la marginalidad de su sociedad que le impedía trabajar? ¿Qué le preocupaba lo que la gente pensara si ya todo el mundo lo tenía como el hijo de Timeo? Bartimeo significa el hijo de Timeo, el hijo del engañador, el hijo del que me robó, el hijo del timador, el hijo del hombre que hace negocios para extorsionar y engañar a los demás. La presión de las personas, en vez de ahogar su pedido, era una especie de estímulo o motivación para que este ciego gritara más duro. Habrá pensado: esa gente me manda a callar, convivo diariamente con ellos y no ha cambiado mi situación. Aquí está mi solución. Jesús, 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 a Él voy a clamar hasta que me escuche. La palabra establece: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Amén. El clamor de Bartimeo, como el tuyo, llegó a los oídos de Jesús, quien se detuvo y lo mandó a buscar. A pesar de la oposición y de la indiferencia de las personas, Jesús lo mandó a buscar. Y este hombre ahora, frente a Jesús, todos los que habían escuchado la boca de Bartimeo voceando, ahora todos, y Bartimeo de forma especial, escuchó la pregunta melodiosa y esperanzadora de Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús se acerca a tu vida y te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y nosotros pensamos que no está interesado. Sí, ¿qué quieres? Te pregunta Jesús a ti, que haga por ti. Para que cuando lo hagas sepas que lo hice yo. ¿Cuán grande es tu situación? Clama, clama a tu Dios amante, que te pregunte en esta hora: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú quieres? Jesús te pregunta. ¿Cómo? ¿Me están dando la opción? Esto es como una especie de restaurante a la carta. Jesús me está diciendo: ¿qué quieres que haga? Hombre, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime, ¿qué quieres que haga por ti? Pregunta Jesús. Aunque todos te desprecian y se burlan por tu condición, Jesús no. Por lo tanto, Él te llama como lo hizo con el ciego, y lo hace para suplir todas tus necesidades. Solo quiere escuchar el pedido de tus labios. El pedido del hombre fue sencillo y directo: quiero recobrar la vista. Amén. Quiero ver y verte a ti. Amén. Jesús, sin demoras, hizo lo que sabe hacer: ir en auxilio del hombre y suplir sus necesidades temporales y eternas, poniendo al hombre en una condición para que pueda gozar de su obra sanadora y restauradora, y así poner mediante su propia persona al hombre en comunión con el Padre Dios. Nunca Jesús niega el pedido de auxilio de un pecador. No pienses que Dios no responde tu pedido. Dios está atento
a su tiempo Él responderá, posiblemente más allá de lo que tú estás pidiendo. El oído de Dios está atento a tu pedido. Porque Dios tiene provisiones abundantes para todas las personas. Y el Padre entregó en sustitución por nosotros a Jesucristo. ¿Cómo no nos dará, dice la palabra, en Cristo todas las cosas? Romanos 8:32. El hombre gritó, el hombre voceó, el hombre se expuso al reproche y a las burlas de muchos. Pero al escuchar la respuesta de Jesús, todos los años que había vivido de marginación, desprecio, ceguera, resultaron como insignificante. Lo que tú estás padeciendo ante la persona de Jesús y ante la respuesta oportuna que Jesús tiene para ti, será insignificante. Y lo que hoy te agobia y lo que hoy te turba, cuando tú lo veas a la luz de Jesús, no tendrá valor ni grandeza. Amén. No tendrá valor ni grandeza. No hay mayor bendición que estar en la presencia de Jesús y escuchar su respuesta de amor que infunde seguridad y paz. Porque sin importar la situación que estés atravesando, Jesús es más. Jesús es más. Jesús es más que tu enfermedad. Jesús es más que tu conflicto familiar. Jesús es más que tu depresión, complejo de inferioridad. Jesús es más que tu escasez económica. Jesús es más que tu esclavitud de drogadicción, alcohol, cigarrillo, prostitución o mal carácter. Y no solo es más, Jesús es todo. Jesús es todo. Amén. La sola presencia de Jesús trae saciedad al alma humana y suple todas nuestras necesidades. Amén. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Recobrar la vista, respondió el joven, es decir, volver a tener vista. Parece ser que en alguna etapa pasada de su vida, el joven había podido ver, aunque fuera con dificultad, según esta declaración. Jesús no le dijo en primera instancia, sé sano, sino que declaró, puedes irte. ¿Irme? ¿Para dónde? Irme. Ya estoy en el lugar que quería y que anhelaba mi corazón en tu presencia. Y sus pensamientos fueron interrumpidos con la siguiente declaración de Jesús: tu fe te ha sanado. Como pusiste tu confianza en mí, se hará lo que has pedido. La palabra establece en Mateo 7:7: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Toda persona que pone su confianza en Dios basada en los méritos de Jesucristo jamás será defraudado. Toda persona que pone su confianza en Dios basado en los méritos de Jesucristo jamás será defraudado. Tú no vas a ser defraudado si has puesto tu confianza en Dios. Y este joven ciego y marginado fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios, y al instante recobró la vista por la gracia y la misericordia de Dios. Al instante recobró la vista. Qué privilegio que cuando los ojos de este joven fueron abiertos,
lo primero que vio fue el rostro de ¿quién? De Cristo. De Jesús. La impresión que este joven recibió solo por ese instante superó los años que había vivido sin ver y su herencia maldita de ser identificado como hijo del engañador. Dios, por medio de su palabra, ha venido a nuestras vidas para abrir nuestros ojos y revelarnos que mediante su obra perfecta, todo aquel que pone su confianza y su fe en Dios recibe gracia y misericordia oportuna, sin importar su herencia, su pasado, sus pecados o su situación actual. Amén. Repito, Dios, por medio de su palabra, ha venido a nuestras vidas para abrir nuestros ojos y revelarnos por medio de la obra perfecta de Jesucristo que todo aquel que pone su confianza y fe en Dios recibe gracia y misericordia oportuna, sin importar su herencia, su pasado, sus pecados o su situación actual. Hoy Jesús te llama. Ten confianza y levántate en fe para recibir tu milagro. Y el mayor milagro provisto por Jesús para ti es la salvación de tu alma por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ti y por mí. ¿Cómo no nos va a dar en Él todas las cosas? Le devolvió la vista a Bartimeo, le devolvió la dignidad a Bartimeo, le cambió la herencia a Bartimeo, transformó la vida de Bartimeo, lo salvó. Y un día veremos nosotros también al que fue salvado por Cristo a Bartimeo. Pero lo más importante y especial es que muy pronto nosotros veremos al autor de esos milagros, no solo en Bartimeo, sino en tu vida. Amén. Llegará el momento cuando todos veremos el rostro de Jesús. Y estas cosas temporales que hemos tenido que pasar y que pasaremos serán insignificantes ante el destello de amor y de misericordia que procede de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Clama a Dios con confianza y con seguridad. Alábalo en tu vida. Espera en Él. Confía en Él. Cree en fe y espera tu milagro. Espera tu milagro. Muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan, iba sin rumbo a tiendas en tinieblas, y es Jesús que al cielo me salió.
Ven a Jesús, suelta tu vida en las manos del Maestro y espera tu milagro, porque Dios es fiel y los que confían en Jehová, nunca serán defraudados. Pon tu confianza en Él, porque Él es fiel y espera pacientemente, porque Él hará a su tiempo, para gloria de su nombre y para beneficio tuyo. Cantamos juntos, ven amigo a Jesús, ven amigo a Jesús. Vamos a estar en pie, hermanos, para cantar este himno. Te voy a finalizar. Ya.